En 1979 firmaron Israel y Egipto el pacto de paz entre ambos países. Con eso terminaban más de 30 años de conflicto directo entre Israel y el país árabe más importante en el mundo árabe. Este contrato de paz llevó a una aislación de Egipto. Y no solamente eso, sino que el presidente, el muy amado presidente de Egipto, Anwar Sadat, fue asesinado por los hermanos musulmanes en Egipto en el 6 de octubre de 1981. Pasaban no menos de 15 años hasta que se firmó el próximo contrato de paz entre Israel y Jordania. Eso fue en octubre de 1994, más de 15 años después. Se firmó la paz, el segundo contrato de paz entre Israel y un país vecino. Y en el año 2020 se firmaron acuerdos, los famosos acuerdos de Abraham, que en realidad son acuerdos de colaboración internacional entre Israel y países del mundo árabe, Marruecos, la Unión de los Emiratos, Sudán y Bahrein. Y con eso ya uno puede decir que el rechazo casi total del mundo árabe en cuanto a la paz con Israel, los famosos 3 no's de Jartum, fueron totalmente anulados. Eso no significa que los restos de los países árabes quieren o están buscando la paz con Israel. Por ejemplo, Líbano, que está controlado o dominado por el Hezbollah, que es un ente que es un brazo en realidad del régimen de Irán, un país que no es árabe, pero es musulmán chiita, que todos los años, desde que existe este régimen, desde el año 79, el mismo año que se firmó la paz con Israel, Irán tuvo una revolución y se cambió el régimen de un régimen más o menos moderno o más o menos moderado, cambió a un régimen de un fundamentalismo que está fomentando el terror en todo el mundo. Irán es responsable por los 2 atentados realizados en la tierra de Argentina, el atentado contra la Embajada de Israel en 92 y el atentado contra la AMIA en 1994. Entonces, este país está avisando todo el tiempo a sus líderes que Israel no tiene derecho de existir, Israel tiene que eliminarse, y es un miembro de la ONU y muchos países en el mundo están colaborando con este régimen. Es realmente increíble, pero eso es el mundo a donde estamos viviendo. ¿Qué podemos hacer? Y más allá de decir la verdad y mencionar que si uno está hablando de moralidad y siempre está pidiendo la moralidad de Israel, entonces tiene que ser algo coherente y preguntar cómo puede ser que un país que es miembro de la ONU está declarando su objetivo de eliminar otro estado que es parte de la ONU. Y no solamente eso, fomentando el terror, no solamente eso, sino también controlando un país como Líbano, que está dominado por Hezbollah, y también Siria, desde la época de la guerra civil en Siria, que ya dura más de 11 años. Irán está involucrado en este país y está haciendo todo lo posible para evitar cualquier proceso de paz entre Israel y Siria. Y Irán también tiene influencia en Yemen, donde tiene una organización que también está fomentando el terror contra Arabia Saudita. Y eso, claro, que es el fondo de los famosos acuerdos de Abraham, famosos porque son relativamente nuevos, por eso todo el mundo habla de eso. Y realmente es un cambio muy importante porque hasta aquel entonces el paradigma dominante, tanto en Israel como en toda la región y en el mundo, que no va a haber ningún tipo de avance en el campo de la política, de un acercamiento entre Israel y sus vecinos sin una solución al problema palestino. Claro que para los palestinos, para la mayoría de los palestinos, la solución es la eliminación de una forma u otra del Estado de Israel.
Claro que ellos no van a decir eso en inglés o en español, pero lo están diciendo en árabe, suponiendo con razón que la mayoría de la gente en el mundo no solamente que no sabe árabe, sino le queda cómodo escuchar lo que quiere escuchar. Entonces, hablar de la paz y hacer este tipo de teatro, eso es conocido, pero en el mundo verdadero, el liderazgo palestino ya más de 100 años rechaza no solamente un acuerdo de paz con Israel y antes de Israel con el sionismo, sino rechaza el mero hecho que existe un pueblo judío. Según ellos no existe un pueblo judío, es un grupo de personas que creen en la misma religión y no es un pueblo. Y esta mentira les sirve para su política. Entonces el paradigma que fue totalmente quebrado con los acuerdos de Abraham es que Israel puede avanzar en mejorando las relaciones políticas, económicas, sociales, culturales. Israel tiene mucho para contribuir a la región. En la región también hay muchos factores que pueden contribuir a Israel. Así debe funcionar el mundo, un intercambio a nivel cotidiano entre distintas culturas, distintas costumbres, distintos conceptos, pero respetando mutuamente uno a otro. Así debe funcionar el mundo. Entonces, los acuerdos de Abraham directamente tienen que ver con este concepto. Y entonces, los acuerdos de Abraham, como decían, no, nada que ver. Si los palestinos quieren seguir negando la realidad, negando el hecho que Israel ya tiene más de casi 10 millones de habitantes y 8 millones de ellos están considerados como judíos, y si palestinos quieren seguir mintiendo a sí mismos y esperar que todo el mundo sigue sus mentiras, bueno, nosotros en Marruecos o en Sudán o en los Emiratos o en Bahrein tenemos otros conceptos y también tenemos un enemigo en común, no Marruecos, pero claro que tenemos los países que viven ahí en el Golfo, tienen Irán. Irán es un gran enemigo de Israel, es un gran enemigo de Estados Unidos, es un gran enemigo del Occidente y es un gran enemigo también de Bahrein y de los Emiratos. Y por eso cuando hay un refrán que dice que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, los acuerdos de Abraham tienen, por supuesto, que ver con intereses comunes, tanto de Israel como de estos países que mencioné recién, y eso no tiene nada de mal, porque si uno consigue la paz a base de intereses, hay muchos filósofos que dicen que es mucho mejor, porque si uno cree que la paz debe basarse solamente en el amor, bueno, el amor puede llegar, el amor puede desaparecer, tanto en la vida particular, en la vida de la pareja, la vida de la familia y también la vida de la familia de las naciones. Entonces, basar acuerdos de este índole en intereses comunes es un muy buen paso que tiene que ver con el sentido común y no con algo que hay que despreciarlo. En fin, resumiendo el tema de Israel en la región, el primer paso lo hace sin duda Sadat y solamente por eso él merece, de mi punto de vista, el lugar del el líder más importante del Medio Oriente y puede ser uno de los mejores y más importantes líderes del siglo XX en todo el mundo. Y eso empieza en 79, después 94, la paz con Jordania, que es un paso que mucha gente decía que podía realizar mucho antes, 25 años antes, pero por el paradigma de los palestinos primeros, eso no se dio para conocer, solamente Sadat, que era un líder muy fuerte, podía arriesgarse en cosas que el Hussein, el rey de Jordania, no podía hacer. Y el rey de Jordania, Hussein, podía firmar la paz con Israel solamente después que Israel y los palestinos y la OLP llegaron a los famosos acuerdos conocidos como Oslo, que en realidad no era ningún pacto de paz, ni siquiera los palestinos, los líderes, Arafat, más que todo, pensaban de hacer la paz, ellos solamente utilizaban este marco, este acuerdo que sirve como un marco para que Sadat podía volver a Cisjordania y de ahí realizar lo que él trató de hacer ya desde 1968, empujar a la región a inestabilidad utilizando el terror, matando judíos en sinagogas,
en colectivos, en restaurantes, molestar la vida cotidiana y con eso armar un fuego dentro del Medio Oriente y con eso pensar que los países árabes van a unirse contra Israel y con eso va a ser eliminado el Estado de Israel. Los israelíes ya están acostumbrados a este tipo de juegos, de trucos y por eso no logró Arafat con todo este proyecto que lo tenía claro desde el año 64, así se figura en la plataforma de la OLP, mucho antes de la Guerra de los 6 días, así que la gente que piensa que los asentamientos judíos ilegales, que no son ilegales, son totalmente legales, se puede cuestionar si contribuyen al proceso de paz o no, pero legal no tiene nada ilegal. Entonces, pero sin embargo, más allá de eso, la plataforma de la OLP fue escrita en 64 y ya todos los elementos que yo describí hace un minuto están ahí y eso fue el proyecto de Arafat que él trató de realizar 30 años más adelante después de firmar el contrato conocido como Oslo. Bueno, con eso terminamos este clase que tiene que ver con la política, o más bien el proceso de paz, empezando con algo muy positivo, Sadat, y terminando con algo muy negativo, que es Arafat, o liderazgo palestino de hoy, porque Arafat ya falleció en el año 2004. Y para quedar bien, con buen gusto, tenemos que mencionar los acuerdos de Abraham, que es una muy buena noticia, no solamente para Israel y para el sionismo y para el pueblo judío, sino para más y más árabes y por proxy o por ende al resto del mundo. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.